Otro de los temas que generalmente, por lo menos periodísticamente, se escucha que es bastante preocupante es la generación de botellas de plástico y que pululan por toda la ciudad en distintas partes del casco urbano. Pero estas dos situaciones, las de bolsas de plástico, las de botellas y seguramente también algunas otras cosas que suman a la contaminación, se encontraron en demasía en la laguna Setúbal. Hay un informe sobre ello, un informe que está debidamente fundamentado, pero para hablar con propiedad y para hablar con fundamento del tema hemos invitado al doctor Martín Bletter, quien desempeña funciones en el Laboratorio de Hidroecología del Instituto Nacional de Limnología. Estamos hablando del CONICET UNL. Doctor Bletter, bienvenido. ¿Cómo va? Buenas tardes. Gracias, muchas gracias, Sergio. Bueno, ¿estamos complicados en el espejo de agua de la laguna Setúbal con la contaminación de plástico? Sí, de hecho encontramos cantidades alarmantes de productos plásticos, de residuos plásticos, en la laguna Setúbal, que fue la primera instancia donde centramos nuestro estudio, pero ahora lo estamos extrapolando, lo estamos llevando a otros sectores de la planicie del río Paraná, encontrando resultados similares y en algunos casos incluso peores por sectores. ¿Cuál es el promedio con el cual podemos llegar a establecer una comparación en ese sentido para decir que la contaminación es alarmante? Puedo darte dos datos, A ver, para que sean fácilmente visualizables. Uno es las cantidades de botellas. Aproximadamente encontramos unas 100 botellas por kilómetro lineal. Es decir, para verlo más claro, una persona que sale a correr por la laguna, que sale por el borde de la laguna a correr, en un kilómetro se va a topar aproximadamente con 100 botellas en esos 1000 metros. Por otro lado, las botellas y las bolsas que vos bien definías al principio, no es el único problema, lamentablemente. Hay otros problemas que son igualmente serios e incluso peores. Uno de ellos son las partículas de plástico, es decir, el plástico grande, que le llamamos macroplástico, las botellas, las bolsas, las bandejas de telgopor, los empaques de comida, etcétera, llegan al ambiente e inmediatamente son rotos, particulados por la acción mecánica del agua que fluye sobre el fondo y la acción de los rayos ultravioletas, entre otros elementos. Esa particulación se termina denominando microplásticos. Esos microplásticos escapan a cualquier control que se quiera ejercer sobre ellos porque son demasiado pequeños. Claro. No se ven a simple vista. Entonces esos se dispersan de una forma alarmante. Ese tipo de elementos, los microplásticos, encontramos aproximadamente 700 partículas por metro cuadrado. Es decir, donde pones la toalla para tomar sol, más o menos 1 metro cuadrado y alguna fracción, 700 partículas van a estar presentes ahí, que obviamente no deberían estar. Esto es, para que se entienda del modo más llano, doctor, ¿qué influencia tiene sobre la vida cotidiana de la gente? Vamos por partes. A ver. Por un lado, nosotros como biólogos y como investigadores de CONICET estamos focalizados sobre la biota que compone a la laguna en este caso y al Paraná, es decir, las especies. Cuando hablamos de especies, en este caso nosotros nos estamos centrando en peces, en aves acuáticas, en reptiles e incluso en algunos invertebrados. Y estamos viendo que estas especies o estos individuos ingieren accidentalmente esas partículas de plástico. Están en su ambiente. Están en su ambiente, no las pueden evitar. Por un lado las ingieren a las más pequeñas y a las más grandes simplemente se quedan enredados en esas, lo cual trae consecuencias tremendas, ¿no? Muy negativas. La otra parte de tu pregunta, ¿cuánto nos afecta a nosotros como seres humanos? En este momento yo no te puedo precisar eso porque... Pero por carácter transitivo, digamos, un pez que ingiere plástico, digamos, por carácter transitivo, cualquiera puede sacar esa conclusión. Yo te puedo dar una respuesta como ciudadano, pero me saco el sobre todo de investigador y de científico. Como ciudadano, yo estaría muy preocupado. Por ese mismo razonamiento que vos estás haciendo. Si el pez ingiere, como efectivamente lo hace, esas micropartículas y uno ingiere el pez, puede haber un problema. Ahora, como investigador, como científico, no lo puedo afirmar porque me tengo que atener a los números y todavía no nos hemos puesto de lleno en esa temática. ¿En qué tiempo llevó la investigación, doctor? El comienzo de esto en Laguna Setúbal fue aproximadamente un año y medio. Lo que estamos llevando al resto de la planicie lo vamos a medir en términos de décadas, porque puede llevar muchísimo tiempo. Tenemos uno de los ríos más extensos y más caudalosos del mundo. No es fácil abordar una problemática de este tipo y nos hemos planteado hacerlo, así que estimo que va a llevar varios años de investigación. Sin embargo, esto no quiere decir que de aquí a 10 años tengamos resultados.
Perdón, lo vamos a tener en forma paulatina. El uso del plástico en las ciudades, en los diferentes cascos urbanos, hoy digamos que es insalvable, en el mundo diría que es así. Pero en Santa Fe, ¿con qué se puede comparar el nivel de contaminación? Estamos muy contaminados, estamos más o menos contaminados, para decirlo de una forma que no tiene ninguna especialidad, pero ¿con qué nos podríamos comparar en la contaminación que tenemos en la ciudad? Podemos dividirlo de nuevo en dos. A ver. Una es la comparación con países de los llamados desarrollados. Vamos a que poner tienen comillas. alguna costumbre quizás más sana, se puede decir. Sí y no. Por un lado, sí, apoyo esa idea en el sentido que sí, pueden estar más organizados en el tratamiento de residuos sólidos. Por otro lado, no nos olvidemos que por lo general estos países fueron los que desarrollaron esa cultura, por ejemplo, de la comida chatarra, claro, que implica el consumismo enormes de basura, de basuras plásticas en este caso concreto, que obviamente han afectado con sus costumbres y sus políticas al resto del planeta. Te decía recién dividirlo en dos partes. La segunda parte es de los países a los que pertenecemos, países en vías de desarrollo. En ese sentido, nosotros como investigadores nos estamos contactando y trabajando en colaboración con distintos países, no solamente latinoamericanos, sino países del norte de África y países de Asia también, que tienen problemáticas similares. Y es ahí donde empezamos a hacer comparativa, es ahí donde podemos ver si estamos aquí, allá o Todavía no hay un parámetro establecido, entonces. No hay un parámetro formal establecido, lo estamos estableciendo a raíz de estas comparativas. ¿El espejo de agua se puede recuperar en ese sentido? ¿Llevaría también mucho tiempo recuperarlo? Lo que hablábamos antes, los macroplásticos, los plásticos más grandes, que vos mencionabas muy bien al principio, las botellas, las bolsas, etcétera, se pueden extraer del ambiente y se pueden hacer limpiezas. Limpiezas que se llaman mecánicas, es decir, un grupo de gente, o incluso asistido por acción mecánica de maquinaria pesada, colecta todo ese residuo y se lo deposita en lugares adecuados. Eso por un lado. Para eso, obviamente, necesitamos de la ciudadanía, grupos de voluntarios, ONG y el Estado, naturalmente, claro, apoyando y soportando este tipo de iniciativas. Por otro lado, los microplásticos, las partículas más pequeñas, ya diría es que hoy más especializado. Hoy es imposible la recuperación de eso. Hoy simplemente tendremos que sentarnos en evitar que eso ocurra, más que en pensar que vamos a recuperarlas o extraerlas del ambiente. ¿La investigación tiene en cuenta el descubrimiento o alguna posibilidad de ver si hay empresas que también contaminan el espejo de agua, o es solamente una investigación en el punto que usted describía? Está muy bien esa pregunta, viene muy bien. El grueso de los resultados, el grueso de los plásticos concretamente que hemos encontrado son de uso domiciliario. Particular. Lo que usas vos, lo que uso yo, lo que usa todo el mundo. Eso es lo que es el grueso de lo que hemos encontrado. Eso no quita que en algunos sectores más industrializados de la planicie del Paraná puedan existir ese otro tipo de residuos, se les llama pellets o micropellets, que son partículas plásticas que se utilizan para la creación de piezas más grandes. En ese sentido, eso está proyectado en el futuro inmediato para investigar en esos sectores puntuales de la planicie. Por ejemplo, en Rosario es uno de estos puntos candentes a la hora de determinar esto. ¿Hay algún otro punto? Recién mencionaba la laguna Setúbal, llevándolo ya al plano del lecho también del río Paraná. ¿Se puede extender más adelante también? Más allá, digo, que el lecho del río Paraná va a llevar muchísimo tiempo en estudiarlo. Sí, pero se puede expandir tanto como los recursos humanos y económicos lo permitan. Eso obviamente es una limitante y en el ámbito científico no escapa a ese tipo de realidad. Siempre hay una limitante en recursos, que por ejemplo, por supuesto, esperamos saldar en lo inmediato. ¿En el marco de qué nace la investigación, doctor? ¿Preocupación? Sí, esto es una preocupación de nuestro grupo, nuestro entorno inmediato de trabajo, que surge a partir de situaciones también personales, que tampoco escapan al ámbito científico. La mayoría de los investigadores vivimos en el mismo lugar. Claro. En mi caso particular, practico deportes acuáticos en la laguna y en el río Paraná, entonces uno lo ve, uno se topa con esa problemática cotidianamente. A partir de conversarlo con otros colegas en el laboratorio, empezamos a ver en la literatura internacional qué es lo que había, lo que faltaba, y a partir de ahí hicimos un diagrama de lo que nosotros creíamos que eran los mejores pasos a seguir.
O sea que bueno, había una preocupación previa por la contaminación. Sí, hay una preocupación grande. Por la contaminación. Bueno, Exactamente. por ahí me queda esa cuestión entre descubrir que la mayoría de los elementos que se descubrieron son de uso particular, contrariamente a lo que uno puede llegar a tener como idea de que las grandes empresas o las grandes fábricas por ahí suelen ser las mayores contaminantes, pero por ahí hay posibilidad de que se transfieran esas culpabilidades. Hay que hacer un mea culpa también de toda esta situación. Bueno, doctor, le agradezco muchísimas gracias. Agradecido soy yo. Bueno.